Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos en nuestra transmisión. Que sean cada uno cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a presentar un tema que estábamos nosotros dando a los hermanos, que nosotros estuvimos dando el mensaje. Y pues ahora vamos a presentar este tema ahora sí para la transmisión, los que se van a conectar o los que lo van a ver después. De todo modo, sé que sean cordial bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos de la fe o familia, amigos o amigas, y pues sean todos bienvenidos. Voy a preguntar a mis voces si se escucha el audio, pero estamos agradecidos a Dios que nos dio otro sábado menos para estar aquí, para seguir transmitiendo y para seguir progresando con nuestro ministerio. Aunque el camino del Señor requiere lucha, requiere batallas, pero como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos a comenzar con el tema. Ah, Vamos a orar. Los que pueden arrodillarse. Los que no, inclinen su rostro. Vamos a orar para que el Espíritu nos pueda hablar por medio de su palabra. Y amoroso Padre que estás en el cielo, santo, 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 alabado sea su unito nombre, Señor. Pues te mereces toda la honra y la gloria por los siglos y los siglos. Y amoroso Padre, te damos gracias por la vida, por la salud, por todo lo que has hecho. Y Señor, gracias porque estamos aquí juntamente con mi esposa recibiendo tu día santo sábado. Gracias Señor. Újame con tu Santo Espíritu. Póneme ese carbón ese día de mi labio para predicar tu palabra, Señor. Y úsame como instrumento sencillo. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de su Hijo amado Jesús. Y los que van a escuchar esta transmisión o más después, que puedan ser llenos del Espíritu Santo. Que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar con el tema. Bueno, este tema hemos titulado Cristo, nuestro gran libertador. Aquí nos va a hablar sobre Cristo que nos ha libertado del pecado y que nosotros podamos ser alcanzados por la misericordia y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque mucha gente dice que no, aunque soy pecador, no merezco su gracia, o se siente tan pecador que no merece su perdón. Pero aquí nos dice la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el libro de Juan, dice aquí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Le voy a pedir a mi esposa cuando lo encuentre si me puede dar la lectura. Escúchalo. Ujú. Esa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces ahí dice,
Padre, sostenido. Aquí nos dice que envió nuestro Padre su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí nos da una palabra de una promesa, un ánimo de que no estamos solos, aunque somos pecadores, aunque somos no merecedores. Pero aquí nos da una promesa que nuestro Padre envió a su Hijo para morir por nosotros, para que tengamos la vida eterna. Aquí nos dice la palabra del Señor que solamente en Él podemos hallar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la vida eterna. Por eso dice vamos a ir ahora en el libro de Romanos. En el libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 10. El versículo 11. Romanos capítulo 10, versículo 11 y adelante, hasta su versículo 13. 11 en adelante dice, sus ojos oscurecidos para que no vean, y agóbiales su espalda siempre. Romanos capítulo 10, versículo 11. Sí, dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces aquí nos dice que todo lo que creemos en Él y todo lo que invocaremos en el nombre del Señor, seremos salvos. Porque dice aquí, la Escritura dice, todo aquel que le creyere no será avergonzado. Entonces aquí nos dice la palabra de nuestro Dios que tenemos un Dios que es lento, peregrino y grande de misericordia, que no nos va a hacer avergonzados por la gente y todo el que en él que creyere en él. Porque dice que porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que nuestro Señor, nuestro gran libertador, vino aquí, como dice el libro de Mateo, vino aquí para llamar a los pecadores y llevarlos al arrepentimiento, y que todo quien le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces ahora vamos a leer la ley, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la naturaleza y la revelación y una dan testimonio del amor de Dios. Este libro se llama El conflicto de los siglos. Es cómo comenzó y cómo terminará. Es un libro tan interesante que nos prepara también para cada uno de nosotros, para estar listo para recibir a Cristo cuando venga por segunda vez. Entonces aquí nos dice, la naturaleza es la revelación y una dan testimonio del amor de Dios. La traslación de la ley de Dios, de la ley de amor, fue lo que trajo consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento resultante del pecado, se manifiesta el amor de Dios. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor
que se abre en cada tallo de la naciente hierba. Entonces aquí nos dice que por medio de la naturaleza y por la revelación, aún todavía dan testimonio del amor de Dios. Aunque nuestros primeros padres cometieron la transgresión que transgredió la ley de Dios, que es la ley de amor, aún nosotros todavía nos manifiesta en este mundo la naturaleza y la revelación deben nos muestra el testimonio del amor de Dios. Porque ¿qué fue que trajo consigo dolor y muerte? Es por medio de la transgresión de la ley de Dios, la ley del amor. Por eso en este mundo hay dolor y muerte. Pero aquí nos dice que aún todavía, por medio de la naturaleza y la revelación, debía aún dar testimonio del amor de Dios. Vemos ahorita, bueno, aquí donde estamos ubicados, vemos el sol, vemos las nubes, vemos el sol azul, vemos la naturaleza, vemos el aire como sopla los árboles. Ahí nos manifiesta que todavía hay amor de nuestro Dios sobre este mundo. Dice, el Señor Jesús vino a vivir entre los hombres, a manifestar al mundo el amor infinito de Dios. López, sigue continuando, por favor, mi amor. El Señor Jesús vino a vivir entre los hombres, a manifestar al mundo el amor infinito de Dios. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida. Tal es el carácter de Dios. Amén. Entonces aquí comprendemos que cuando vino Cristo en este mundo, que dice aquí que vino a vivir entre los hombres. ¿Para qué? Para manifestar al mundo el amor infinito de Dios Padre. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Vino en esta tierra los que para ser rescatados de las trampas, de las hechanzas del enemigo. Por eso vino Cristo a vivir entre los hombres para manifestar al mundo el amor infinito de nuestro Dios. Y que dice que y su corazón reposaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. El Señor sentía amor, sentía esa simpatía, ese bondad, esa misericordia sobre nosotros. Por eso vino aquí, para morir por nosotros. Porque si hubiera Adán y Eva cometido pecado y Dios hubiera perdonado sin expiación, ese pecado de nuestros padres hubiera sido inmortalizado, que hubiera sido ese pecado hasta la muerte, hasta la muerte, duraría mucho tiempo. Por eso dice la mensajera del Señor que no, no, o sea que Dios no mató a Adán el instante ahí cuando comieron el fruto prohibido. Porque dice la palabra de Dios que si comieras esto, ciertamente morirás. Entonces cuando comió Adán y Eva ese fruto, no murió al instante. ¿Por qué? Porque iba a haber una obra de redención, una obra que iba a venir un nombre que va a ser transformado a nuestra semejanza para venir a este mundo, para manifestar al mundo el amor infinito de nuestro Dios. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para manifestar el amor de Dios. Y aquí nos dice parte de la obra de Cristo que nos hizo,
que hizo aquí en esta tierra. Ahora vayamos en el libro de, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó de no juzgar a los demás. Por ejemplo, aquí nos va a decir en Mateo capítulo 7, versículo 1 a 5, que no debemos juzgar a los demás. Esta fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó a nosotros de no juzgar a los demás, porque nosotros no podemos juzgar, sino que solamente Dios que puede juzgar a nosotros. Dice en el libro de Mateo, ¿lo puedes leer, por favor? Dice Mateo 7:1 ¿al qué? 7:1. ¿Solo uno? Ujú. No juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Amén. Aquí nos dice parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que mides, os verán a medir. Esa fue una enseñanza que nos enseñó a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, de no juzgar a los demás, para que nosotros, cuando venga a Cristo y reinemos con Él, para que no seamos juzgados. Y otra parte que nos habla también sobre el sermón del monte, que es las bienaventuranzas. Vamos a leer en Mateo capítulo 5. Vamos a leer hasta el versículo 1 hasta el versículo 10, que habló sobre las bienaventuranzas. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, y viendo las multitudes, subió al monte, y sentándose, sus discípulos vinieron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Amén ahí. Gracias, mi amor. Sosténelo hasta que se pague. Bueno, como leyó mi esposa, las bienaventuranzas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Hay otro también que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a nosotros cuando Cristo estaba aquí en la tierra. También que habló sobre los falsos profetas, que en los últimos días, después de cuando venga por segunda vez, también Cristo predicó de su segunda venida cuando venga. Pero dijo que cuando venga habrá profetas, habrá falsos maestros, falsos profetas que tratarán de engañar aún a los escogidos. Cristo también estaba amonestando a nosotros lo que va a ocurrir cuando venga por segunda vez. Ahora vamos a ir aquí, que se encuentra en el libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 7.
ahí mismo. Capítulo 7. Mateo capítulo 7. Su versículo, vamos a leer versículo 15. 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. 16. Ujú. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así, todo buen árbol de buenos frutos, mas el árbol, todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. Amén. Entonces ahí ya nos amonestó también nuestro Señor Jesucristo que debemos tener cuidado con los falsos profetas y que son vestidos de ovejas, pero dentro de ellos son lobos rapaces. Entonces aquí nos da Cristo una amonestación a nosotros que tengamos precaución, que en los últimos días, cuando Cristo venga, va a haber falsos maestros y falsos profetas decir que ya viene Cristo, ahí está Cristo, salí a recibirle. Tratarán de engañar cuando Cristo venga por segunda vez. Eso fue la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a vivir entre los hombres. Nos enseñó las bienaventuranzas, nos enseñó sobre juzgar, no juzgar a los demás y sobre también de tener cuidado, precaución de los falsos profetas, amonestación de su segunda venida. Hay otras cosas más, pero esos tres vamos a presentar estos tres que hemos leído. Bueno, sigue diciendo. Jesús vivió, sufrió y murió ¿para qué? Para redimirnos. Se hizo balón de dolores para que nosotros fuésemos hechos partícipes del gozo eterno. Aquí es tan lindo párrafo que dice que Jesús vino a vivir, a sufrir y a morir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser redimidos y para que nosotros podamos ser hechos partícipes de gozo eterno. Ese es el amor que Dios vino a manifestar, el infinito amor de Dios, para que nosotros podamos ser partícipes de gozo eterno, para que podamos alcanzar la vida eterna de igual manera. Vino aquí, como dice aquí, vino aquí, sufrió y murió y vivió para redimirnos, para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Dice, pero este gran sacrificio no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, no fue así, ni para moverle a salvarnos, no, no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él mismo, el Padre mismo, proveyó la propiciación porque nos ama. Nadie sea el Hijo de Dios puede efectuar nuestra dirección. Por eso nuestro Señor Jesucristo proveyó la propiciación. ¿Para qué? Para que nosotros veamos ahí a Él y pedir perdón por nuestros pecados y nos puede Él lavarnos con su preciosa sangre. Y así podemos ser alcanzados para ganar y para ser partícipes de gozo eterno. Por eso vino aquí a Cristo para morir por nosotros. Así que no pensemos que nosotros, mucha gente se suicidia, mucha gente ya no quiere vivir porque se sienten tan miserables. Pero aquellos hombres, murió Cristo también por aquellos hombres que están pasando una situación que ya no quiere vivir.
o se quiere suicidarse. Pero déjeme decirle que Cristo murió por cada uno de nosotros. Murió por este servidor, murió por mi esposa, murió por todo el mundo que hay alrededor de nosotros, murió por cada uno de nosotros. Y podemos ser perdonados por medio de Él, porque Él mismo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por medio de Él podemos ser salvos y por medio de Él podemos ser libertados de la esclavitud del pecado. Pero eso dice aquí que Él solamente proveyó, que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Nadie sino el Hijo de Dios puede efectuar nuestra redención. No hay otro hombre que podía afectar nuestra redención, sino el Hijo de Dios que podía efectuar nuestra redención. Así que, ¿lo puedes leer en lo que sigue, por favor? Cuán valioso hace esto al hombre. Por la transgresión, los hijos de los hombres son hechos súbditos de Satanás. Por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Amén. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Amén. Entonces aquí nos dice que cuán valioso hace esto al hombre. Es un sacrificio valioso, tan hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo, quien vino aquí a morir por nuestros pecados y podemos hacer partes y podemos ser llamados hijos de Dios. Porque por la transgresión somos hijos de los hombres que somos hechos súbditos de Satanás. Pero cuando aceptamos a Cristo, creer en Cristo por medio de su gracia, ese es por medio de fe en Cristo, por medio de la fe del sacrificio expiatorio de Cristo. Los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Podemos ser cada uno de nosotros. Los que se quieren suicidarse, los que ya no quieren vivir, querido amigo, amiga. Cristo te ha comprado con tu preciosa sangre, su preciosa sangre, y que puedes hacer al llegar a ser un hijo o una hija de Dios. No te sientas solo. Cristo está a nuestro lado, está recibiendo sus brazos abiertos. Que vengamos a Él para que hallemos descanso, para que hallemos paz, bondad y amor y misericordia. Por eso, por la transgresión, por eso nosotros por la transgresión somos hechos súbditos de Satanás, y los que pueden ser rescatados por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, podemos ser hijos de Adán o hijas de Dios. Y que este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuando era Adán, cuando Dios creó a Adán, Dios lo creó a Adán perfecto, sin pecado, era perfecto, le puso la misma semejanza que el Padre, que el Hijo, porque su mente estaba enteramente a la voluntad de Dios. Adán era semejanza a su Creador. Dios hizo la misma semejanza a Adán. Por eso aquí dice que el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles. Adán estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Tenían dominio propio y que era perfecto y estaba en armonía con Dios.
Cuando creó Dios a Adán, Adán tenía perfecta comunión con Dios, porque Dios le puso a Adán en el huerto del Edén, un paraíso muy hermoso, y le puso ahí a Adán, y Adán era perfectamente santo y estaba en comunión constante, en armonía con nuestro Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios eran santos. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan limitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Adán, comió el árbol prohibido que Dios prohibió que no comieran Adán y Eva, y Adán desobedeció a Dios. Ahí nos da un ejemplo que Dios nos da esa libertad que hay que escoger. Nos dio esa facultad de escoger o no escoger. Dios nos dio esa facultad. Pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestra voluntad. Adán no puso su voluntad, obedeció más a su esposa que a Dios. ¿Y qué cometió? La desobediencia. Y ahí entró el pecado. Por eso aquí nos dice que por medio de la desobediencia, Adán y Eva, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Por eso, por la desobediencia, porque por eso nosotros somos muy débiles, que no podemos hacer todo con nuestros propios esfuerzos. No podemos ser santos por nuestros propios esfuerzos. No podemos ser perfectos por nuestros propios esfuerzos. No lo podemos, porque nuestras facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Ya no, por eso hay gente que ya no tiene amor, se siente sola, se siente como abandonada por medio de una familia, por medio de los amigos, o se siente tan miserable. ¿Por qué? El egoísmo, el orgullo reemplazó el amor del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Por la desobediencia que cometieron nuestros padres Adán y Eva. Pero por la desobediencia dice que su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Por eso con nuestros propios esfuerzos no podemos resistir el mal. Necesitamos un ayudador, un auxilio, una ayuda que nos da la fortaleza, las fuerzas para resistir el poder del mal. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran libertador, el gran yo soy. Por eso vino Cristo en esta tierra para restablecer la imagen de nuestro Padre Celestial. Por eso dice que, ¿lo puedes leer lo que dice el siguiente, por favor? Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el Ujú. que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y traer ésta a Dios, a la santidad. Para todos ellos hay una solución, hay una sola contestación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Aprovechemos los medios de que nos han sido provistos
para que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la comunión de los ángeles ministradores, a la armonía y comunión del Padre y del Hijo. Amén. Aquí nos dice que es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en que estamos sumidos. Es imposible. Mucha gente dice que lo que eran drogaditos han salido adelante, han dejado las drogas, pero no ha sido sus propios esfuerzos, porque cada uno tiene su ángel guardián, y su ángel le dio las fuerzas para, para, para salir de las drogas, del alcoholismo, de todo lo que está en pasado. Mucha gente ha dicho que he salido con mis propios esfuerzos, pero realmente no, porque cada uno tenemos nuestro ángel guardián que nos cuida y nos proteja, y que fue Cristo que nos ayudó a salir de ahí. A lo mejor más adelante Cristo tiene un propósito para cada uno de nosotros. A lo mejor cada uno de nosotros pensamos que bueno, este servidor pensaba que iba a tomar para todo el día, para todos mis años. Yo nunca pensaba que iba a ser rescatado de los vicios, que iba a ser rescatado y que me trajera en sus caminos. Yo nunca pensaba en eso. Por eso su ministerio de nuestro Señor Jesucristo es un misterio que nunca sabemos cómo. Pero por eso cada uno de nosotros, Dios tiene propósito a cada uno de nosotros y nos descarta a nosotros y nos sorprendemos cómo hemos salido. Por eso por eso la obra de Cristo es un misterio que nosotros no sabemos cómo hace la obra de nuestro Señor, cómo hace su obra en nosotros. No sabemos cómo. Es como una plantita. Cuando plantamos y lo regamos, echamos abono, tierra y le echamos agüita, no sabemos cómo crece ese flor, cómo da su fruto. No lo sabemos cómo. Así es el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Un misterio que nunca nos sabemos nosotros. A lo mejor hoy ah, vamos a tomar, a lo mejor el día siguiente o más después o el otro año, vamos a ser rescatados por medio de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor nos va a llamar a su obra. Por eso cada uno de nosotros, por eso nos dice aquí que murió para todo el mundo, aunque son prostitutas, lesbianas, gays, um, los que están sumidos en la transgresión de la ley, los que están sumidos en los pecados, Dios los puede descartar a ellos. Puede ser alcanzados por medio de su gracia. Como dice aquí, que por medio de su gracia, dice aquí, únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer hasta Dios a la santidad. Solamente la gracia de Cristo, el método de Cristo puede salvarnos, puede libertarnos de la esclavitud del pecado y convertirnos del pecado a la santidad. Por medio de la gracia de Cristo, por el método de Cristo, vamos a ser salvos. Y nos hace esa invitación que aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a su semejanza, instituidos a la comunión de los ángeles ministradores, a la armonía y comunión del Padre y del Hijo. Aquí nos hace esa invitación y con esa invitación vamos a terminar. ¿A qué hora son? Con esta transmisión les quiere concluir con este párrafo. Es un tema que vamos ya aquí donde estamos ubicados, ya vamos a despedir del Señor, ya se va a ocultar.
Pero, pero este nos hace la invitación nuestro Señor Jesucristo, que aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a su semejanza, instituidos en la comunión de los administradores, a la armonía y comunión del Padre y del Hijo. Aprovechemos el tiempo. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Aún Cristo está ministrando por nuestros pecados. Por cada hombre, cada ser humano, sea mujer o hombre, Dios está ministrando por cada uno de nuestros pecados. Si venimos a Él, como dice ah, en este palabra nuestro Dios, dice aquí, ok, como dice aquí en la palabra de nuestro Dios, que Él es fiel. Sí, dice aquí en el libro de 1 Juan 1:9. Está escrito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Ningún hombre, ningún ser humano puede perdonar los pecados, sino eso le corresponde el Hijo de Dios, Él es nuestro sumo sacerdote y Él está ministrando por nuestros pecados y que aprovechemos ese método de Cristo que está haciendo por nosotros, que está haciendo, intercediendo por nosotros y que aprovechemos los medios para que seamos transformados conforme a su semejanza. Cristo le quiere que nosotros aprovechemos este tiempo para alcanzar la semejanza de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros podamos alcanzar y ser transformados a la misma semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Hay ejemplos en la Biblia como Enoc. Enoc caminó con Dios muchos años, hasta que Dios le llevó al cielo con él. Y también otros como los apóstoles, los 12 discípulos. Pedro era como, le llamó Pedro que era, ¿cómo le llamó? Que era Pedro. No, Pedro que era muy enojón, era muy, le llamó hijo de trueno. Pero por medio de su gracia, cuando se acercó a Cristo, fue transformado, sus 12 discípulos fueron transformados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, pudo también ser perdonado. Tuvo ese chance, esa oportunidad de ser perdonado y alcanzar la semejanza de Cristo, pero él no quiso. Él no quiso. Se sintió solo, se sintió en sus momentos, en sus asechanzas que él cometió. Y tristemente se colgó y se ahorcó y murió. Pero dice la mensajera del Señor que él tenía la oportunidad de ser perdonado, de ser perdonado, de ser alcanzado por medio de nuestro Señor Jesucristo y alcanzar la semejanza de Dios. Y hay otros profetas que realmente lucharon a obedecer a Dios y lograron la meta. Así que, queridos hermanos, amigos, familiares, aprovechemos el tiempo. Los que están necesitados, los que están necesitados de que ya quiere salir el pecado y que están sumidos, es mejor ir por medio de la oración, postrándose, humillándose, como fue el publicano que se humilló y pidió perdón por sus pecados y alcanzó misericordia. Yo lo perdono. Así que, queridos hermanos, familiares, este mundo fue visitado con don del cielo. Dios, el mensajero del Señor, lo llama
un don de cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino en este mundo para morir por nuestros pecados y alcanzar la vida eterna. Así que, queridos hermanos, para terminar, quiero, quiero, quiero leer un versículo que realmente nos ayuda a seguir adelante y nos ayuda para alcanzar la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en el libro de, no tenía en mi mente, pero se me fue. Vamos a leer en el libro de Colosenses. Vamos a leer en el libro de Colosenses capítulo 3. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestir del amor, y es el vínculo de perfección. Con este versículo le quiero dejar a cada uno de ustedes, queridos amigos, familiares, y que vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de dominidad. ¿Por qué? Porque sobre estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Si hay amor, debemos tener amor en nuestro corazón, porque Dios Cristo vino aquí para manifestar el infinito amor de nuestro Padre sobre nosotros. Así que vistámonos, escogidos de Dios, santos y amados, y que el Señor le espera dar la fuerza, la valentía y el ánimo para seguir adelante.